Señores, es inminente. Vivimos en los momentos más significativos y solemnes de la historia de esta tierra, en el lugar santísimo del santuario celestial, donde se encuentra la sagrada ley moral y espiritual de los 10 mandamientos de Dios, se está decidiendo el destino eterno de los habitantes de este mundo. Frente a esta ley, Cristo ministra como sumo sacerdote su propio sacrificio expiatorio para perdonar la transgresión, quitar la iniquidad y concluir el pecado. En su intercesión final, Cristo nos dirige su última súplica diciendo: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, porque si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, por beber del vino del furor de la fornicación y transgresión de Babilonia, este también beberá del vino de la ira de Dios y del Cordero Jesucristo. Tras la culminación de su obra sacerdotal, Cristo vendrá con grande majestad y gloria para recompensar a cada uno según fuere su obra. He aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo, dice el Señor Jesús. Prepárate para el encuentro con tu Rey y Salvador. Entre los expatriados cristianos que huyeron a Norteamérica en busca de asilo contra la opresión de los gobiernos europeos y de la intolerancia y persecución de la Iglesia oficial, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. En su constitución, inspirada en los derechos y libertades inalienables del Creador, se le garantizó a cada persona adorar y servir a Dios según los dictados de su conciencia. Impidieron así que la Iglesia pudiera emplear el poder civil con los consabidos e inevitables resultados de la intolerancia y la persecución. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Una violación tal destruirá el fundamento de la libertad y causará la ruina nacional. Consejo Pro Libertad Religiosa. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo de una manera sumamente especial. Y el Señor Jesús le da la bienvenida a su programa Noticias Apocalípticas. Y mis hermanos, Jesucristo es el único fundamento de salvación y la única cabeza salvífica dada por el autor de la vida para rescatar a una raza perdida. Pedro, dirigiendo la atención de todos a Jesucristo, dice: Este es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza de ángulo. Es reprobada por los edificadores, pero es puesta por Dios por cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículos del 11 al 12. Aquellos que por la fe reciben a Jesucristo para ser constituidos en hijos de Dios, engendrados de simiente incorruptible, son edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginando todo el edificio,
va creciendo para ser un templo santo en el Señor, para morada de Dios en espíritu. Efesios capítulo 2, versículos del 20 al 22. Nadie, absolutamente nadie, puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, el único fundamento de salvación. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. En visión profética, el Señor le mostró al profeta Isaías que la principal piedra de esquina puesta en el templo de Salomón, construido según las especificaciones de Dios para soportar todo el peso y la presión del edificio, era un símbolo de Cristo. Él dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Entonces, Él será por santuario, mas a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén, y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, enredaránse, y serán presos, conduciéndoselo en visión profética al primer advenimiento. Se le mostró al profeta que Cristo había de soportar aflicciones y pruebas, de las cuales era un símbolo el trato dado a la piedra principal del ángulo del templo de Salomón. Por tanto, el Señor Jehová dice así: he aquí que yo fundo en Sión una piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Isaías capítulo 8, versículo del 13 al 15 y capítulo 28, versículo 16. En su sabiduría infinita, Dios escogió la piedra fundamental y la colocó Él mismo. La llamó cimiento estable. El mundo entero puede colocar sobre él sus cargas y pesares. Puede soportarlos todos con perfecta seguridad. Pueden todos edificar sobre él. Cristo es una piedra probada. Nunca chasquea a los que confían en él. Sí, mis amigos, nunca chasquean a los que confían en él. Él ha soportado la carga de la culpa de Adán y de su posteridad y ha salido más que vencedor de los poderes del mal. Ha llevado las cargas
arrojada sobre él por cada pecador arrepentido. En Cristo ha hallado alivio el corazón culpable. Él es el fundamento estable. Todo el que deposita en él su confianza descansa perfectamente seguro. En la profecía de Isaías se declara que Cristo es un fundamento seguro y a la vez una piedra de tropiezo. El apóstol Pedro, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, muestra claramente para quiénes es Cristo una piedra fundamental y para quiénes una roca de escándalo. Dice: si empero habéis gustado que el Señor es benigno, al cual allegándonos, piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Por Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es, pues, honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 3 al 8. Para todos los que creen, Cristo es el fundamento seguro. Estos son los que caen sobre la roca y son quebrantados. Cristo había declarado en Mateo 21, 44, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Los que creen en él y caen sobre él la roca son quebrantados. Así se representan la sumisión a Cristo y la fe en él. Caer sobre la roca y ser quebrantado es abandonar nuestra justicia propia e ir a Cristo con la humildad de un niño, arrepentidos de nuestras transgresiones y creyendo en su amor perdonador. Y es asimismo por la fe y la obediencia como edificamos sobre Cristo como nuestro fundamento. Sobre esta piedra viviente pueden edificar por igual los judíos y los gentiles.
Él es el único fundamento sobre el cual podemos edificar con seguridad. Es bastante ancho para todos y bastante fuerte para soportar el peso y la carga del mundo entero. Y por la comunión con Cristo, la piedra viviente, todos los que edifican sobre este fundamento llegan a ser piedras vivas. Muchas personas se modelan, pulen y hermosean por sus propios esfuerzos, pero no pueden llegar a ser piedras vivas porque no están en comunión con Cristo. Sin esta comunión, el hombre no puede salvarse. Sin la vida de Cristo en nosotros, no podemos resistir los embates de la tentación. Nuestra seguridad eterna depende de nuestra edificación sobre el fundamento seguro. Multitudes están edificando hoy sobre fundamentos que no han sido probados. Cuando caiga la lluvia, brame la tempestad y vengan las crecientes, su casa caerá porque no está fundada sobre la roca eterna, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Cristo Jesús. A aquellos que tropiezan en la palabra siendo desobedientes, Cristo es una roca de escándalo. Pero la piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina. Como la piedra rechazada, Cristo soportó en su misión terrenal el desdén y el ultraje. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías 53, versículo 3. Pero estaba cerca el tiempo en que había de ser glorificado. Por su resurrección había de ser declarado Hijo de Dios con potencia. Romanos capítulo 1, versículo 4. En su segunda venida habría de revelarse como Señor del cielo y de la tierra. Aquellos que estaban ahora por crucificarle tendrían que reconocer su grandeza. Ante el universo, la piedra rechazada vendría a ser cabeza del ángulo. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. El pueblo que rechazó a Cristo iba a ver pronto su ciudad y su nación destruidas. Su gloria había de ser deshecha y disipada como el polvo delante del viento. ¿Y qué destruyó
a los judíos. Fue la roca que hubiera constituido su seguridad si hubiesen edificado sobre ella. Fue la bondad de Dios que habían despreciado, la justicia que habían menospreciado, la misericordia que habían descuidado. Los hombres se opusieron resueltamente a Dios, y todo lo que hubiera sido su salvación fue su ruina. Todo lo que Dios ordenó para que vivieran les resultó causa de muerte. En la crucifixión de Cristo por los judíos estaba envuelta la destrucción de Jerusalén. La sangre vertida en el Calvario fue el peso que los hundió en la ruina para este mundo y el venidero. Así será en el gran día final, cuando se pronuncie sentencia sobre los que rechazan la gracia de Dios. Cristo, su roca de escándalo, les parecerá entonces una montaña vengadora. La gloria de su rostro, que es vida para los justos, será fuego consumidor para los impíos. Por causa del amor rechazado, la gracia menospreciada, el pecador será destruido. Los reyes de la tierra, mis amigos, los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre, que rechazaron a Cristo como roca y fundamento seguro, y edificaron sobre fundamentos falsos y arenosos, y se tornaron en opresores y perseguidores de los fieles de Cristo, se esconderán en las cuevas y entre las peñas de los montes, y dirán a las peñas y a los montes: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme? Apocalipsis capítulo 6, de los versículos 15 hasta el 17. Pero en aquel día, así como sucedió en tiempo de la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Dios será librado, porque serán salvos todos aquellos cuyo nombre esté inscrito para la vida. Isaías capítulo 4, versículo 3. Aquel que nos amó con un amor más fuerte que la muerte, y dio su vida por ti y por mí, te dice: yo soy tu vida, tu roca de salvación. Creed en mí, venid a mí, pon tus cargas sobre mí, caed sobre mí, arrepentíos
arrepentido de tus pecados para que el cuerpo de los pecados sea deshecho, a fin de que no vivas más al pecado que es muerte y maldición. Yo te perdono, te imparto mi vida y mi justicia, para que vivas enyugados, unido conmigo en mi justicia, en mi amor, en mi verdad, en mi bondad, en mi paz, en mi fe que obra por el amor y guarda los mandamientos de nuestro Padre Celestial, y aprendas de mí, que soy manso y humilde de corazón y obediente a la voluntad de Dios. Yo soy la piedra viviente, la roca de vida, escogida de Dios, preciosa, ciertamente rechazada de los hombres que amaron más las tinieblas que la luz, pero todavía roca abierta para ti, para mí y para todos los que quieran ser salvados en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz, su bondad, su amor, su misericordia. Abre los brazos y recibe a tu Salvador. Que así sea. Amén. Entre los expatriados cristianos que huyeron a Norteamérica en busca de asilo contra la opresión de los gobiernos europeos y de la intolerancia y persecución de la Iglesia oficial, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. En su constitución, inspirada en los derechos y libertades inalienables del Creador, se le garantizó a cada persona adorar y servir a Dios según los dictados de su conciencia. Impidieron así que la Iglesia pudiera emplear el poder civil con los consabidos e inevitables resultados de la intolerancia y la persecución. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Una violación tal destruirá el fundamento de la libertad y causará la ruina nacional. Consejo pro Libertad Religiosa.